Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de SRN Español. Para los que no conozcan la serie, es un poquito hablar con personalidades que trabajan hoy en día en el mundo de la tecnología y preguntarles cómo llegaron hasta aquí, cuál fue su formación, cuáles sus inquietudes en su carrera profesional y cómo avanzaron hasta el día de hoy. Hoy tengo a un invitado especial. Es un gran amigo que conocí aquí en Madrid, conocí también en Escuela 42 de Telefónica. Eh, Vivimos muchas experiencias juntos, fuimos vecinos y demás, y hoy él trabaja en Red Hat, aquí en España, de manera remota. Su nombre es Álvaro Romero y está conmigo para contarnos un poquito su experiencia. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo, charlando un poco después de tanto tiempo. Nada, yo encantado, hace mucho que no nos vemos, pero bueno, al final eh, agradecerte porque yo a Álvaro le conté un poquito del tema y también se animó a hablar y compartir la experiencia, así que agradecerte y espero tenerte pronto por aquí, por Madrid. Seguro, vamos. Vale, Álvaro. Pues eso, yo lo que hago es una serie de preguntas, más que nada para ir contando tu historia y que la gente pueda saber un poquito más sobre vos. Y en especial, hoy en día, yo conozco a Álvaro personalmente y conozco más o menos su trayectoria. Álvaro pasó de una carrera de comunicación audiovisual a ser programador hoy en Red Hat. Para los que no lo conocen, Red Hat es una importante empresa de software a nivel mundial. Entonces, bueno, Álvaro, ya mencioné dónde trabajas, pero ¿a qué te dedicas hoy en día? Pues soy un ingeniero de software en Red Hat, como bien has dicho. Trabajo en una sección, bueno, más bien trabajo dentro de lo que es el producto OpenShift, especialmente en la parte de virtualización y en concreto en la parte de almacenamiento. Y bueno, básicamente trabajo desarrollando un producto open source que se utiliza para poder utilizar OpenShift con máquinas virtuales y no solo con contenedores. Estupendo. Y para los que no conocen por ahí la palabra OpenShift, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Pues OpenShift es como un producto de Red Hat en el que funciona como una especie de abstracción de Kubernetes de manera que se pueda utilizar Kubernetes, que es al final un software de orquestación de contenedores bastante complejo, pero como encapsulado con unas funcionalidades que lo hacen a lo mejor un poco más interesante y le añade un poco de extra pues, para empresas, básicamente. Y como he dicho, yo trabajo en uno de esos extras que permite utilizar Kubernetes con máquinas virtuales en lugar de para lo que está hecho, que es al final para orquestar contenedores exclusivamente. Vale, estupendo. Ahora, ¿cómo es que terminaste aquí? ¿Qué estudiaste? Si fue una formación profesional, universidad, algún curso, un bootcamp. ¿Cómo es que llegaste aquí? Si podemos volver en el tiempo y nos vayas contando un poco tu historia. Pues bueno, como bien has dicho, yo estudié la carrera de comunicación audiovisual en Granada y pues la estudié porque como muchos otros terminé el bachillerato y no sabía lo que hacer y me gustaba mucho la música, el cine, lo que es lo multimedia en general, así que pues decidí meterme en esa carrera. El problema es que una vez dentro de la carrera pues estuve bastante descontento porque realmente vi que no estaba aprendiendo tanto como me gustaría, ni en lo teórico ni en lo práctico, y no me veía absolutamente nada preparado para el mercado laboral. Así que fue gracias a una optativa cuando empecé a descubrir un poco lo que es la programación y me empecé a interesar un poco por el mundo tecnológico, pero bueno, siempre como hobby, porque me gustaban los videojuegos y además veía la programación como un punto intermedio en lo que es lo técnico y lo que es y una faceta y o sea, veía que podía explotar una faceta más creativa, que era también lo que me atraía de la comunicación visual. Y vi como en la programación un punto intermedio entre esos dos ámbitos
bastante interesante. Pero bueno, como he dicho, siempre como un hobby. Y justo terminé la carrera, vi que iban a abrir 42 en Madrid, yo no la conocía, pero empecé a investigar un poco, así que me apunté, superé el periodo de prueba, que es conocido como la piscina, ahí conocí a Facu, y pues bueno, ahí no sé si Facu habrá hablado de su trayectoria antes, pero vamos, prácticamente igual que la suya. Estuvimos los dos machacándonos ahí, aprendiendo programación y aprendiendo por nuestra cuenta, básicamente, en 42, hasta que tras un año ahí en la escuela, conseguimos más o menos a la vez lo que fue nuestro primer trabajo. En mi caso, yo conseguí un trabajo de desarrollador en Wazoo, que es una empresa que desarrolla un producto open source de ciberseguridad. Yo era programador en C ahí y tras un año en esa empresa conseguí llegar a Red Hat. Sí. Vale, eso fue un poquito el resumen de que nos comenta aquí Álvaro, de cómo fue su experiencia. Vale, nos comentaste de que terminaste la carrera audiovisual y no te sentías preparado para trabajar. Específicamente, ¿ya sabías en qué querías trabajar o todavía no lo tenías claro? Hombre, yo quería dedicarme al sonido y en un principio yo quería ser ingeniero de audio en un estudio, y dedicarme a lo que es postproducción de audio o producción musical. Y lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que, bueno, como he dicho, fue gracias a que descubrí la programación justo en el último año de carrera, cuando vi que era algo que me gustaba mucho y que, lo dicho, tenía ese punto intermedio entre lo que es lo explícitamente técnico, que también creo que lo tiene lo que es la producción de audio y lo que es ser ingeniero de audio, pero también una parte creativa que luego resonó bastante conmigo y pues bueno, decidí al final, a mi parecer muy acertadamente, tirar por ese camino. Genial. Y a la hora de decidir a dónde estudiar luego de... Vos querías darle un vuelco a tu carrera sobre la tecnología y meterte más de lleno, ¿no? ¿Cómo decidiste que tenía que ser 42 y no un bootcamp o no una formación profesional que aquí en España son muy conocidas? ¿Cómo es Ujú. que decís, tengo que ir a 42 y 42 todavía no, ni siquiera había abierto, no tenía referencias, no tenía... ¿Cómo Buah, fue esa decisión? eso fue bastante difícil, la verdad, y fue puro azar prácticamente, porque yo en ese momento prácticamente barajé todas las oportunidades y estuve a punto de meterme en un máster sin saber programación. Me alegro mucho no haberlo hecho. Estuve mirando también bootcamps de pago, estuve mirando hacer un grado superior, aprender por mi cuenta y al final, si me metí en 42 fue porque veía que reunía todo lo que pedía en una educación. Era gratis, o sea que por esa parte no iba a perder nada. Él estaba muy orientada a ser autodidacta, que algo que siempre se me ha dado bien, y ofrecía completa libertad de horario y completa libertad de planificación. Y bueno, pues al final fue dar en el clavo, porque lo dicho, yo barajé muchas posibilidades y podría haberme equivocado, pero creo que hice muy bien y tomé una muy buena decisión eligiendo 42, porque quizás no a otras personas tienen problemas con el hecho de que no tengas profesores o haya tanta libertad, pero por lo menos a mí me ayudó bastante. Eso es, sí, la verdad que por lo menos para la promoción que estuvo ahí, la gente que con los amigos que hicimos y demás, creo que fue un acierto y una suerte que todo saliera bien y que hoy en día estemos donde estemos, ¿no? Si bien esto no es publicidad para 42, pero bueno, a nosotros en particular creo que nos cambió la vida y está bueno decirlo, es una institución donde se enseña a aprender, donde uno aprende de manera libre, sin horarios, sin profesores y con el apoyo de un compañero. Al final yo muchas veces me senté con Álvaro a resolver ejercicios, a intentar hacerlo, porque ya era todo un desafío resolver ejercicios, ¿no? Genial. Y entraste a 42, hiciste el periodo de prueba y luego entras ya a la formación más seria, por así decirlo, donde
ahí, ¿cómo te planteaste el hecho de conseguir trabajo? ¿Qué aprendiste en 42 para conseguir tu primer trabajo? Que ya comentaste que era en una empresa de ciberseguridad. ¿Cómo fue ese proceso antes de tu primer trabajo? Pues fue un proceso bastante confuso porque al final, por mucho de que puedas aprender algo de programación por tu cuenta y te interese un mundo por el mundo de software, no es hasta que llegas, mm, te hundes en lo que es eso y empiezas a ver todas las posibilidades. Cuando te das cuenta la cantidad de oportunidades tan grandes que hay, la cantidad de caminos tan diferentes que hay que es posible tomar. Así que pues, lo recuerdo un periodo bastante confuso en el que no sabía lo que hacer, la verdad, porque había muchas posibilidades. Sin embargo, he de decir que siempre tuve más o menos claro que a mí lo que me gustaba era ser desarrollador. Y si bien había otra gente que claramente se interesaba más en el DevOps o en la administración de sistemas, es verdad que, como bien he dicho, siempre me ha gustado mucho mm, como, a ver si encuentro la palabra, pero otro corte Crear, como... crear quizás, ¿no? Sí, sí, Crear con sí. el código. Estoy intentando buscar la palabra, pero siempre me han gustado las disciplinas que tienen un lado creativo, pero otro lado técnico, porque lo que es puramente creativo, aunque me guste, de cara a dedicarme toda la vida de eso, algo que puede suponer mucho estrés, porque es algo que requiere mucho de la persona. Y sin embargo, si tienes ese componente técnico, siempre tiene un grado de predictibilidad y de que puedes trabajar para mejorar en eso que bueno, que hace que me atraiga bastante. Como he dicho, creo que ser desarrollador tiene ese punto intermedio que a mí siempre me ha atraído mucho. Así que, pues bueno, tuve más o menos la suerte de darme cuenta de eso y de saber que quería ser desarrollador. Vi que me gustaba el lenguaje de programación C, vi que me gustaba lo que era programar en bajo nivel, que, que bueno, que es otra cosa que también tuve un poco de suerte porque hay mucha gente que a lo mejor tarda más en ver si quiere ser desarrolladora web o quiere a lo mejor dedicarse a programas, o sea, perdona, a lenguaje de programación como Python, un poco más de alto nivel. Yo vi que me gustaba mucho C y que realmente disfrutaba mucho haciendo ejercicios de, por ejemplo, uno que hicimos en 42, que era desarrollar un motor gráfico basado en el juego Wolfenstein, pues eso me gustó muchísimo. Así que gracias a ese tipo de ejercicios pude ver que a mí lo que me gustaba realmente era el bajo nivel y que quería dedicarme a, pues eso, a ser desarrollador de, de software un poco tirando al bajo nivel. Así que, pues bueno, Sí, al final creo que el hecho de practicar y meterse en el mundo desconocido de motores gráficos, backend, web, al final creo que probando, uno va conociendo las diferentes herramientas, la lógica de los lenguajes y eso creo que es el camino que te lleva a decir esto sí, esto no, esto no, esto no, pues desde tiro por luego. aquí, ¿no? Vale, y luego de tener más o menos claro a qué querías dedicarte dentro del mundo extenso de la programación, ¿cómo hiciste para conseguir ese primer trabajo? ¿Fue complicado? Pues sí, la verdad, y ahí te tengo que agradecer muchísimo a ti la ayuda, porque creo que conseguir tu primer trabajo al 50% lo que sabes de programación y 50% echarle cara, echarle ganas y, pues no sé, tener un poquillo de cara y ponerle también y estar espabilado. Y eso es lo que tengo que agradecerle mucho a Facu, porque yo recuerdo estar en 42 y estar muy centrado en los estudios, bueno, en lo que eran los como los ejercicios que después nos evaluaban. Y, y no sé, pues creo que la actitud de Facu de que siempre, de ir siempre un paso hacia adelante y no preocuparse tanto al 100% por solo los ejercicios, sino también por empezar a buscar trabajo antes que nadie, tener como un buen currículum, pues no sé, como que Facu supo contagiármela y vamos, pues se lo agradezco mucho. Y sí, que conseguir mi primer trabajo fue difícil, obviamente, pero como he dicho, creo que la clave está en que obviamente tengas claros los fundamentos técnicos, pero que es muy importante también echarle un poco de cara y demostrar actitud en las entrevistas y a la hora de echar currículum. Estupendo, estupendo. Esa palabra es la que me gusta al final.
que ya salió en varias aquí entrevistas, la actitud fundamental para conseguir ese primer trabajo, ¿no? ¿Te hiciste muchas entrevistas? Porque ya partiendo del hecho de que fue difícil, fueron muchas entrevistas, fueron pocas, pero te costó llegar a esa oferta. ¿Cómo fue Sí, ese proceso? ¿Te acordás? sí, sí que me costó. O sea, básicamente, como he dicho, yo estaba muy centrado en lo que era únicamente los ejercicios y hacerlo bien, pero bueno, al final, gracias a que Facu tenía una mentalidad un poco diferente, yo también empecé a echar bastante currículum y quería hacer bastante entrevistas y desde luego no es un proceso fácil ni rápido. Recuerdo tener que hacer varias entrevistas y en concreto hubo para una empresa para la que hice cerca de 6 o 7. Encima era una empresa extranjera y eran las primeras entrevistas que tenía que hacer en inglés y recuerdo pasarlo bastante mal y que todo ese periodo se alargase muchísimo en el tiempo para al final recibir un no y fue devastador. Pero bueno, creo que es un proceso por el que todos los programadores para conseguir nuestro primer trabajo hemos tenido que pasar por eso. Así que si hay alguien escuchando esto que está pasando por eso, que sepa que es absolutamente normal y que tarde o temprano al final se consigue. Y bueno, pues como estaba diciendo, sí que tuve que hacer bastantes entrevistas, pero al final llegué a Guazú, que era una empresa de Granada. Yo la verdad es que había estudiado en Granada, por lo tanto me convenía bastante entrar ahí. Pedían un conocimiento en C y en Linux, que era básicamente en lo que me había especializado. Y encima era un producto open source, lo que a mí me encantaba. Así que, bueno, creo que di en el clavo y no, me fue muy bien el proceso de entrevista en comparación con otros que había hecho anteriormente. Y bueno, pues que al final, cuando das con una empresa con la que tenéis puntos en común, creo que al final se nota y no es no es imposible. Sí, bueno, también uno viene aprendiendo de los procesos donde a lo mejor algo no te convence, a la empresa no le convence uno, en el periodo ese de que vas haciendo entrevistas, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces llega el punto en el que vos haces un match perfecto porque sabes lo que quiere la empresa le gusta tu actitud, tu formación y tal. Genial. Y cuando llegaste a esa primera empresa, ¿te sentiste preparado con la formación que ya tenías? Pues sinceramente, en lo que es la parte de programación, sí que me vi preparado. Porque creo que en 42 aprendí muy bien lo que se tiene que hacer en C y lo que no se tiene que hacer en C y cómo hacer buen código en C. Y eso es muy importante. Más que en otros lenguajes de programación, la verdad. Y creo que esa preparación tan extrema que nos hacen tener en 42, pude aplicarla en mi primer trabajo y por lo tanto sí que me vi muy preparado de cara a la programación. Pero sin embargo, lo que es de cara a conocer las tecnologías, a conocer lo que es ser, o sea, como todos sabréis, trabajar de esto no es simplemente programar. Obviamente ser ingeniero de software y eso requiere mucho más conocimiento. Y yo en eso estaba en cero, completamente. Así que, pues, más o menos. Digamos que en la parte de programación sí me vi muy preparado, pero en todo lo demás me vi muy, muy, muy poco preparado. ¿Y cómo solventaste eso? ¿Seguiste estudiando de forma autodidacta? ¿A qué herramientas, por ejemplo, recurriste? ¿YouTube, Udemy, plataformas de aprendizaje? Hombre, yo recuerdo recurrir mucho a YouTube. Cualquier duda que tenía, buscarla, buscar vídeos y tal, pero al final creo que en concreto esas habilidades se consiguen trabajando y poniendo atención en las reuniones, preguntando a tus compañeros. Obviamente, si tienes alguna duda, Google es lo primero, pero creo que eso es algo que ganas con el tiempo. ¿Dirías que tu trabajo es posible gracias a Google o...? Claro que sí. O sea, mi trabajo de hace unos años y mi trabajo de ahora y mi trabajo de dentro de 5 años. O sea, está claro que ser programador es que constantemente te vengan nuevos problemas y que tengas que aprender a solucionarlos en el momento, porque siempre, vamos, o sea, constantemente te vas a enfrentar a software que no sabes utilizar, a bugs que no sabes de dónde han aparecido y al final siempre tienes que recurrir a documentación, vídeos de YouTube y a aprender cosas nuevas. Genial. Y Bueno, una pequeña cosa que iba a decir es que precisamente 42
creo que es lo que nos prepara un poco a eso, a que en vez de darnos como el manual de instrucciones de cómo resolver cierto tipo de problemas, nos prepara un poco para estar buscando siempre la manera de afrontar el problema. Así que bueno, creo que en eso nos han preparado bastante bien. Sí, al final suena por ahí también en internet el resolve thinking o algo así. El tener pensamiento crítico y de poder resolver problemas sin saber dónde uno está parado, ¿no? Al final uno tiene que empezar de a poquito a tirar del hilo, e investigar, y en este caso, tanto para un programador, por ejemplo, en mi trabajo también, creo que Google y todas las plataformas, los foros, y es parte de nuestro trabajo hoy en día, ¿no? Más que nada porque la tecnología avanza tan rápido y salen cosas tan rápido que uno no te da tiempo a conocer todo como le gustaría quizás. Y cuando, sigo con vos, Álvaro, cuando decidiste cambiar hacia otra empresa, ya saliendo de lo que es Uazú, tu primera experiencia que nos comentaste que desarrollabas en C dentro de esta empresa de ciberseguridad, ¿cómo fue el hecho de cambiar de empresa y entrar a Red Hat, una empresa que es conocida para muchos que trabajen en la industria? Es una empresa muy conocida y que tiene un nombre grande. ¿Es Ujú. difícil entrar a este tipo de empresas? Creo que depende mucho del caso, la verdad. Depende muchísimo porque a mí Raja era una empresa que me interesaba muchísimo desde el principio, desde que empecé a aprender programación, porque conforme fui interesándome en lo que es el bajo nivel y la programación en C, Linux, virtualización y demás, pues el referente es Red Hat. No, o sea, no el referente absoluto, pero desde luego un referente. También el referente en lo que es el software de código abierto, que como he dicho, es algo que me gusta mucho. Así que para mí siempre fue una meta. Y es verdad que yo primero empecé con ello un proceso de selección para trabajar en KVM, que es como al final virtualización en el kernel, que es algo bastante complejo. Y ahí sí recuerdo que el proceso de selección fue bastante exigente y no conseguí avanzar prácticamente nada. Así que en ese caso sí que diría que fue difícil. Pero luego en el puesto en el que estoy ahora, cuando volví a intentarlo unos meses después, no me pareció especialmente difícil comparado con otras empresas mucho más pequeñas. Así que creo que depende bastante del puesto. Hay startups para las que he hecho entrevistas que me han parecido mucho, mucho, mucho más exigentes que mi último proceso de selección en Red Hat. Sí, al final pasan a ser, bueno, los procesos, depende de tu formación, depende del punto en el que estés, cómo te sientas preparado o no, pasa a ser una experiencia individual y personal, ¿no? Ujú. Eh, Respecto a tu día a día, ¿qué hace un software engineer que se dedica a desarrollar un producto para Kubernetes? Pues el, una cosa que he visto en redes comparado con Wazoo es que los ingenieros tenemos muchísima libertad a la hora de enfocar los problemas y como lo que, o sea, todos los componentes que tenemos que implementar. Así que cambia muchísimo, como he dicho, con respecto a Wazoo. Voy a poner un ejemplo. En Wazoo, a lo mejor había claramente que solucionar un bug y eso era lo único que podíamos hacer y lo podíamos, y siempre nos daban unas directrices muy, muy claras para resolverlo y al final había muy poca libertad para afrontar todos esos problemas. En Red Hat la verdad es que es bastante más divertido en general trabajar, porque aunque se te suele asignar lo que es una Epic para ti solo, es decir, lo que es un proyecto bastante largo que tú tienes que diseñar desde el principio hasta el final y acabar implementándolo, por lo tanto tienes mucha libertad, siempre a lo largo de esos meses que tienes para implementar esta Epic, al final tenemos mucha libertad para ir trabajando en bugs, a lo mejor que van apareciendo, o en pequeños componentes que a lo mejor se pueden implementar fácilmente y a lo mejor nos ofrecemos voluntarios. Así que creo que si tengo que definir con una palabra lo que es trabajar en Red Hat en el día a día es libertad, porque siempre, como he dicho, siempre tenemos mucha libertad para afrontar los problemas y el tiempo es bastante flexible y obviamente hay que demostrar que sabes hacer tu trabajo y hacerlo bien, pero
no diría que es especialmente estresante, ni que tenemos que soportar mucha burocracia, ni problemas con los managers, ni nada, sino todo lo contrario. Genial, genial. Sí, al final pasa, inclusive podés llevar a un, bueno, Álvaro en este caso, él trabaja en remoto desde Granada, España. ¿Dirías que tenés un trabajo más asíncrono? ¿Tenés que acudir a muchas reuniones? ¿Cómo es esa parte del día a día? Pues creo que mi caso en concreto aún puede ser un poco diferente al de otras personas porque en mi equipo soy el único español y el equipo está mayormente formado por ingenieros de Israel y de Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que tenemos reuniones prácticamente todos los días, pero pues al final es prácticamente obligatorio atender, pero también diría que hay bastante libertad y que si en algún momento estás muy ocupado y no quieres atender a las reuniones, simplemente lo comentas y nadie te va a juzgar. Pero sí, normalmente pues trabajamos mm, en un entorno agile y pues hay scrums, hay dailies y demás. Pues sí, hay reuniones diarias, hay que informar a tu manager y tal. Pero bueno, no diría que es algo especialmente exigente. Para este trabajo en particular, bueno, entiendo que el inglés es fundamental a la hora de entrevistarte para una gran compañía. Es un requisito esencial, excluyente, tener el inglés, poder manejarlo, poder hablarlo, o se 100%. puede, sí, Seguramente haya otras empresas en las que no sea necesario, pero en Red Hat lo es 100% y yo todas las entrevistas que he hecho, menos para consultoras españolas o a casos muy concretos, siempre me han requerido inglés. Y incluso, como te he dicho, incluso a lo mejor en equipos que iban a ser en España, pero como las empresas normalmente suelen ser internacionales, al final te piden un nivel alto de inglés. Y en el caso de Red Hat, 100% de un inglés. genial. O sea que, bueno, sería una habilidad que hay que priorizar, ¿no? Además de lo que es la programación, al final uno puede saber programar o saber utilizar las herramientas, pero el inglés es, sinceramente, es fundamental en el día a día si trabajas en tecnología. Desde luego. Ahora, eh, te quería preguntar, más que nada dirigiendo a esta audiencia, ¿no? Que por ahí está formándose, empezando, le da curiosidad al mundo de la tecnología. Si tendríamos que volver el tiempo atrás y tendrías que empezar de nuevo desde el punto en el que terminaste la carrera y tenías que tomar una decisión, ¿cambiarías algo de tu camino? ¿Lo harías de alguna forma diferente? ¿Me podés contar qué harías desde ese punto en el que terminas la universidad? Mm, la verdad es que en mi caso, y estoy bastante contento con las decisiones que he tomado y me cuesta pensar en algo que ahora haría de manera diferente. Obviamente, si nos ponemos a analizar el día a día, pues había seguramente hubo ejercicios en los que Facu y yo nos tiramos meses atrancados que no merecían la pena hacer, o hubo tecnologías que quise aprender que al final no mereció la pena aprender, pero creo que el hecho de elegir un camino autodidacta, aprender lo que son los fundamentos de la programación en C, lo que te da un buen conocimiento de cómo funciona todo a bajo nivel. Y luego, una vez tengo esos buenos conocimientos, empezar a expandir lo que es conocimientos de software, de ingeniería de software y de cómo diseñar software siguiendo buenas prácticas. Creo que han sido unos fundamentos bastante útiles y que no me arrepiento de haber tomado. Estupendo, estupendo. Qué bueno que haya ido todo bien. Al final las decisiones son eso, ¿no? Una lotería. Uno lo hace sintiendo el hecho de ir para adelante y bueno, qué bueno que haya salido todo bien. En el caso de la gente que no tenga la posibilidad de ir a 42, por ejemplo, yo entiendo que esto lo verán amigos de Argentina y demás.
sé que no hay una escuela 42 allí. ¿Qué harías, por ejemplo, en este caso, si no existe 42? ¿Cómo replicarías tu camino sin 42? Pues, o sea, la experiencia que tengo haciendo entrevistas es que te preguntan nomás por tu formación y en cuanto les digo que estudié en 42, les explico un poco lo que es, inmediatamente se olvidan y a lo que van es a conocer qué sabes y qué tienes que ofrecerles. Así que yo no me preocuparía tanto por la formación, sinceramente. O sea, me esforzaría muchísimo en aprender programación y intentaría desde el principio hacer proyectos complejos. Antes he puesto el ejemplo de que nosotros cuando llevamos apenas 3 meses programando, 4 meses programando, empezamos a hacer un motor gráfico inspirado en el Wolfenstein y obviamente para eso tuvimos que leer muchísima documentación, copiar mucho código. Está mal decirlo, pero para ese ejercicio copiamos mucho código, pero creo que el hecho de hacer proyectos difíciles del principio y de bajo nivel es algo que te da unos fundamentos muy, muy importantes y que desde luego las empresas lo van a saber apreciar muchísimo. Pero volviendo al tema de la educación, si no puedo ir a 42, la verdad es que yo intentaría hacer lo que tenga disponible, ya sea un bootcamp, un grado superior, hacer algo no porque haga falta, sino porque luego, de cara a cuando te hagan tus primeras entrevistas, siempre va a quedar bien que hayas tenido algún tipo de educación. Tenga título o no. Pero yo haría algo, lo que tengas disponible, pero luego, de verdad, me esforzaría en desarrollar unos fundamentos por tu cuenta y ser autodidacta y lo dicho, no conformarte con simplemente conocer a lo mejor lenguajes de alto nivel y aprender a lo mejor un framework y demás. Porque aunque eso sea a lo que te vaya a dedicar en el día a día, tarde o temprano ese framework va a estar obsoleto y va a tener que aprender otro nuevo. Así que, y lo que nunca, nunca, nunca va a dejar de ser necesario son esos fundamentos de bajo nivel que se aplican para todo lo que es el mundo de la ingeniería de software, haga lo que haga. Exacto, excelente. Si tendrías que recomendar, bueno, vos empezaste por el bajo nivel y trabajaste utilizando código en C y demás. Si podrías recomendar algún lenguaje de programación, en este caso, para un nivel inicial Ujú. o alguna tecnología en particular para empezar, ¿cuál sería? Creo que dependiendo de la necesidad de cada uno, recomiendo tres. Ahora mismo, quizá mi top uno sea Golang, Go, que es en el que trabajo ahora y creo que es un punto intermedio perfecto entre la simpleza de otro tipo de lenguajes como Python, pero al final un lenguaje que hereda mucho de C y creo que no sé, que lo hace bastante interesante y está más orientado a desarrollar sistemas, por lo que, bueno, que un lenguaje que además se pide más en la entrevista de trabajo y que es fácil de aprender y es muy útil. Así que quizás mi top uno sea Go. Luego, top 2 quizás Python, porque aunque yo sea un lenguaje que no conozco muy bien y no haya utilizado mucho, es un lenguaje que es muy, muy, muy útil. Y por mucha gente que diga que es muy lento, que es de alto nivel, o sea, yo a veces he dicho eso y me arrepiento. Python es un lenguaje excelente que merece muchísimo la pena aprender y que te lo van a pedir en la inmensa mayoría de trabajos. Así que no vas a perder absolutamente nada por aprender Python porque es que se utiliza en todo y es muy buen lenguaje. Y luego en el top 3 quizás metería C, porque aunque es un lenguaje ahora hoy en día obsoleto, que cada vez se pide menos, creo que bueno, que creo que realmente puedes vivir sin saberlo. Creo que, como he dicho, aprender esos fundamentos de bajo nivel es algo que se agradece bastante y pues bueno, como que te ayuda luego bastante a desarrollar en otros lenguajes y pensar en cómo tener la mejor performance posible y hacer, básicamente, saber escribir en C creo que te ayuda a escribir buen software en el resto de lenguajes. Y si por algún caso al C no te gusta, pues Rust, ahora que cada vez está más de moda y se está empezando a utilizar en el kernel de Linux, pues quizás en ese tercer puesto pondría tanto C como Rust. Estupendo, pues entonces eso para tener en cuenta.
Lo dice Álvaro, Golang como primero. Yo particularmente también estoy aprendiendo Golang. Es un lenguaje increíble, la verdad, rapidísimo. El tema de la concurrencia, el poder compilarlo o correrlo de manera interpretada, da mucha facilidad para aprender. Python, que nombró Álvaro, y C, que efectivamente C no es muy utilizado comercial hoy en día, pero te ayuda a aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado. Pues nada, Álvaro, la verdad que creo que todo lo que nos contaste tiene un inmenso valor, más que nada para aquellos que estén empezando. Yo quería eso, ¿no? Contar un poquito tu historia, porque me parecía increíble el hecho de pasar de una carrera, si bien es tecnológica, porque uno aprende mucho de la comunicación audiovisual, quizás marketing y demás, creo que es un salto grande el hecho de estar trabajando en una empresa como Red Hat, ¿no? Así que nada, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste, y antes de irme también quería preguntarte si te gustaría aprender con este tipo de entrevistas sobre algún perfil o algo. ¿Qué perfil sería? ¿Qué rol? Buena pregunta, la verdad, porque yo, aunque como he dicho, ahora estoy en Red Hat y estoy contento, es verdad que pues me sigue gustando el bajo nivel, lo que es desarrollar kernel y seguir trabajando en C y demás. Así que, pues, si pudiese traer algún desarrollador en Rust, que como lo he mencionado antes en la lista de lenguajes que aprender, y es un lenguaje que cada vez me está interesando más, pero todavía no tengo prácticamente ni idea. Así que si pudiese traer algún desarrollador de Rust o algún desarrollador de kernel en C, vamos, fliparía. Bueno, seguro que se me presenta un desafío al encontrarlo, pero bueno, voy a hacer lo posible. Pues muchísimas gracias, Álvaro. A ti, Gracias por Paco. compartir con nosotros, y nada, a lo mejor podemos tener otro video, otra charla, comentando un poquito más sobre tu trabajo ya con conceptos más avanzados, ¿no? Al Seguro, final, seguro. al final, Cuando, Álvaro desarrolla tecnología para lo que es Kubernetes, que hoy en día Kubernetes es muy utilizado y más en el mundo del DevOps, así que estaría bueno incursionar un poquito sobre conceptos más avanzados. desde luego, y cuando queráis, os puedo enseñar también una demostración de cómo utilizarlo con máquinas virtuales, o podemos hablar de, bueno, también de consejos que podemos dar a ingenieros que estén aprendiendo o gente que quiera hacer un cambio de carrera. Así que yo encantado. Estupendo. Pues nada, Álvaro, espero tenerte pronto de nuevo por aquí. Nos Venga, estamos viendo. Un saludo. hasta luego.